Ok, pues bienvenida a esta segunda parte de tu repaso para el examen. En esta ocasión vamos a revisar los modal verbs, ¿ok? Entonces, todo esto ya los vimos sobre comandos que son utilizados para instrucciones. Aprendimos algunas reglas básicas, como que no les afecta el que sea en singular o plural directamente al comando. Se puede agregar un plural o a quién se le está dirigiendo, pero como tal, el comando no se afecta. También aprendimos que el sujeto eres tú misma. Tú eres quien da el comando y como tal el comando no se ve afectado por el sujeto. Aprendimos sobre los comandos negativos, sobre los comandos con let's, sobre los comandos con let's not. Hicimos este par de ejercicios y ahora vamos a lanzarnos a los modal verbs. Modal verbs. A modal verb is a kind of auxiliary verb that is used to express modalities, such as possibility, ability, prohibition, and necessity. Some common examples of modal verbs include should, must, will, might, and could. Los verbos modales son aquellos verbos auxiliares que son usados para expresar modalidades, justamente como posibilidad, habilidad, prohibición e necesidad. Algunos de los más comunes ejemplos son el deberías, el debes, el voy a, es otra especie de deberías, el might, y el could, que es podrías. Así que vamos a lanzarnos a los que van a contener, los que van a ser parte de tu examen, más que nada. Empezamos con el may, el modal de permisión y posibilidad. May dice, se refiere a que es un modal que se utiliza para permisos o para posibilidad. En este caso vamos a revisar primero posibilidad. Se refiere a que si hay, cuando hay una chance, una posibilidad, perdón, de que algo suceda. Por ejemplo, I may go to the beach. Yo posiblemente vaya a la playa. Entonces, eso es lo que se revisa en el may. Sobre todo trata de grabarte sus subtítulos y toma nota. El may es el modal de permisión, de permisos y de posibilidad. Possibility. Y un ejemplo para permisión o permisos sería que si alguien te está dando un permiso o estás pidiendo permiso para hacer algo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que vemos en las aulas, lo clásico que nos dicen los maestros de inglés es May I go to the restroom? Ahí estás preguntando, ¿podría yo ir al baño? ¿O puedo yo ir al baño? Y normalmente responden, aunque no se alcanza a ver, You may go to the restroom. Tú puedes ir al baño. O tú podrías ir al baño. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. El may es el modal, recuerda, de permiso o posibilidad. Seguimos avanzando con el modal can o can't. Puedo, no puedo. Este es el modal de habilidad o inhabilidad. Ability or inability modal. En el caso de la habilidad, habla sobre la habilidad que tienes para hacer algo. O no solamente estos no solamente se externan a ti, pueden ser sobre otras personas. Por ejemplo, I can run fast. Yo puedo correr rápido. En este caso, por ejemplo, está hablando sobre la habilidad que tienes para correr rápido. Yo puedo correr rápido. I can run fast. El siguiente es un ejemplo del can utilizado como pregunta. Acordémonos que para la pregunta utilizamos el can hasta adelante, luego el sujeto y luego el verbo. Por ejemplo aquí, can I fly? ¿Puedo yo volar? Luego le responden, no, you can't. No, no puedes. ¿Cuál es la diferencia entre el can y el can't? Que can habla sobre justamente habilidad, sobre puedo, y can't es la contracción de no puedo. También se puede presentar como can not, pero no es tan común que se presente como can not. Igualmente te vas a dar cuenta que cuando hay un can seguido del not es un no puedo. Entonces,
Justamente aquí hablamos sobre inhabilidad, cuando no tienes la habilidad para hacer algo. When you can't or don't have the ability to do algo. To do something, perdón. Cuando no puedes o no tienes la habilidad para hacerlo. Por ejemplo, el ejemplo que dice, yo no puedo hacer un pastel sin la receta o sin una receta. I can't make a cake without a recipe. Luego, también se puede utilizar el can't para preguntas. Es un tema un poco más avanzado de inglés, pero también es bueno que lo vayamos tocando un poco. Si tú pones un can't you drive a car, es como si le estuvieras cuestionando a alguien. Es como decir, ¿no podías manejar un auto? Luego responden, no, I can't. Cuando tú utilizas un can't, estás diciendo la pregunta iniciándola con un no. Como diciendo, ¿no podías tú manejar un auto? ¿O no podías volar? Can't you drive a car? En el caso de no podías volar, utilizarías un can't you fly? ¿No puedes volar? A lo que responderías, no, I can't, o yes, I can't, y te vas volando. Entonces recuerda, can y can't es el modal para habilidad o inhabilidad. Ability or inability. Seguimos con el have to y el has to. En este caso, el have to es únicamente, en muchos lados te van a presentar el have to como este es el modal para responsabilidad o necesidad. ¿Por qué hay un have to y un has to en vez de un have not, has not? Esos también son posibles. Pero ¿por qué hay un have y un has? Porque arriba a la derecha, si te das cuenta, está la regla que utilizas para cuando es de tercera persona o para el resto de personas. Dependiendo del sujeto, vas a utilizar have o has. Has, recuerda, como dice arriba a la derecha, es para tercera persona. Que las terceras personas son él, ella o eso. El have es para el resto. Yo, tú, él, ellos. Entonces recuerda que dependiendo del sujeto que tengas, vas a usar have o has. Es la única regla complicadilla que tiene have to. Sin embargo, son cosas que ya tenemos medio grabadas en nosotros. Porque es algo que se nos ha presentado en muchas ocasiones, de que el have to, has to, y cuándo se utiliza el has y cuándo se utiliza el have. Igual, si no recuerdas, ahí arriba a la derecha tienes la regla. Aquí, el have to es el modal de responsabilidad o necesidad. En cuanto a responsabilidad, se refiere a cuando tú necesitas hacer algo porque es tu deber. When you need to do something because it's your duty. Por ejemplo, I have to do my homework. Yo tengo que hacer mi tarea. ¿Por qué? Pues porque es mi responsabilidad. Ahora, el siguiente es un ejemplo del have to en negativo, que se agrega un don't al inicio. Por ejemplo aquí, you don't have to do someone else's homework. Tú no tienes que hacer la tarea de alguien más. You don't have to do someone else's homework. Ese es un ejemplo del have to en negativo, ¿ok? Ahora, un ejemplo del have to en pregunta. Do I have to do the homework? ¿Tengo yo que hacer la tarea? Si te das cuenta, en todas estas recaen algo, que se trata de ejemplos de responsabilidad. O sea, tú no tienes que hacer la tarea de nadie más. Tú tienes que hacer, yo tengo que hacer mi tarea. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Tú no tienes que hacer la tarea de alguien más. ¿Por qué? Porque no es tu responsabilidad. Luego, tengo que hacer mi tarea. Se está cuestionando, ¿es mi responsabilidad hacer mi tarea? Por así decirlo. Si te das cuenta es el patrón que sigue have to. Luego, necesidad. En la cuestión de necesidad, el have to sirve cuando tienes la urgencia de hacer algo o tienes simplemente la necesidad de hacer algo. When you have the urge, to do something. No se alcanza a ver ahí porque está tapado por la línea, pero dice I have to pee. Yo tengo que hacer pipí. Y abajo, por ejemplo, hay un ejemplo del have to, pero con una tercera persona que es she. Por lo tanto, en vez de usar have to, usamos has to. She has to pee too. Ella tiene que hacer pipí también. Entonces,
El have to, recuerda, es el modal de responsabilidad o necesidad. Seguimos. En este caso vamos a pasar a la actividad que tengo preparada para ti. ¿Ok? Vamos a empezar con recordando y repasando. Ah, perdón, faltó un modal, se lo salté. Perdón. El must y el mustn't. El modal de obligación o prohibición. Must, mustn't. Obligation or prohibition modal. En cuanto a obligación, cuando tú o alguien más tiene la obligación de hacer algo. Por ejemplo, you must wear your uniform during school. Tú tienes que vestir, portar o traer puesto tu uniforme durante la escuela. En este caso, si te das cuenta, el must sirve para justamente eso, decir obligación o prohibición. Tú tienes que traer puesto tu uniforme durante la escuela. O por ejemplo, no sé, tú tienes que tomar agua. You must drink water. ¿Por qué? Porque es tu obligación tomar agua. ¿Y por qué debes portar el uniforme? Porque es tu obligación de igual manera. Si te das cuenta, ese es el patrón que sigue must. Luego, para prohibición, cuando tú o alguien más limita la acción de alguien más. O prohíbe justamente la acción de alguien más. Por ejemplo, you mustn't play video games during class time. Tú no tienes que jugar videojuegos durante el tiempo de clase. Como te digo, must es un poco más fácil de llevar la pista porque es obligación o prohibición. En el caso de una obligación, you must, tú tienes que hacer esto. Y en el caso de una prohibición, tú no tienes que hacer esto. Si te das cuenta, must es un poco más sencillo por eso. Cuando trata de una obligación, utilizas must. Cuando trata de una prohibición, utilizas mustn't. Entonces, así es como vamos a utilizar must y mustn't, obligación o prohibición. Entonces, antes de la actividad vamos a repasar. El modal may era para permisos o posibilidades. ¿Ok? El can o can't es el modal de habilidad o inhabilidad. El have to, has to, es el modal de responsabilidad o necesidad. El must y el mustn't es el modal para obligación o prohibición. Y ahora sí, vamos a pasar con esta actividad que preparé. Es muy probable que venga una actividad algo así similar, donde vengan ciertas oraciones y tengas que poner el modal que va. En este caso, yo te señalé en qué tipo de contexto está señalada, o bueno, dada la oración. Vamos a comenzar. Dice, choose between may, can, have, has, to, or must for the following sentences. Elige entre may, can, have, has, to, or must para las siguientes oraciones. Vamos a hacerla juntos, toma notas de esto. La primera es un espacio, empieza con un perdón. La primera comienza con un espacio en blanco y luego I go to the cinema termina con un símbolo de pregunta, por lo tanto, sabemos que trata sobre una pregunta. Ahí entre comillas en el contexto dice permisión, que es de permiso. Como recordarás, el modal para permiso es may. Por lo tanto, en esta oración podemos suponer que el modal que va ahí es may I go to the cinema. Que quedaría como un ¿puedo yo ir al cine? May I go to the cinema? ¿Puedo yo ir al cine? Esa sería la primera. La segunda, you, espacio en blanco, play video games tonight. Y entre paréntesis tenemos que es negative y de inhabilidad. Entonces, aquí dice, tú, espacio en blancos, jugar videojuegos esta noche. Y si tenemos que habla sobre que está negativo y que trata de inhabilidad, recordemos que el que habla de inhabilidad es can't. Bueno, can o can't. En este caso, como dice que está en negativo y que es de inhabilidad, utilizaremos can't. You can't play video games tonight. Tú no puedes jugar videojuegos esta noche. En este caso, tú dirás, bueno, pero también le está haciendo una prohibición. Sí,
pero de igual manera está diciendo que él no tiene la habilidad de jugar videojuegos. ¿Por qué? Porque no se lo vas a permitir. Como te digo, es cuestión de ver el contexto que te dan. En este caso, sería correcto poner can't o mustn't, porque mustn't es para prohibición. You mustn't play video games tonight. De igual manera, puede ser una respuesta correcta. En este caso ponemos can't únicamente porque ahí te señala que es inhabilidad. Entonces, vamos a dejarlo de esa manera. En la 3 dice, you, espacio en blanco, clean your room. It's really dirty. Y dice que es suggestion. Dice, tú, espacio en blanco, limpiar tu habitación. Está muy sucia. Y dice que es una sugerencia. Recordemos que el modal para suggestion está acá mismo. Y es may. Una vez más. No, espérate, no está. ¡Ey! Me acabo de dar cuenta que nos falta un modal. ¿Dónde está? Nos está haciendo falta un modal aquí. Y es el should. Me acabo de dar cuenta. Perdóname. No sé por qué no está la diapositiva de should. Si yo sí la había agregado, pero bueno. Rápidamente. Should es el modal de sugerencias. ¿Ok? Recuerda, anótalo por ahí porque no encontré la presentación. Para el próximo video te la voy a anotar. Pero should es el de sugerencias. ¿Ok? Y shouldn't es para sugerir no hacer algo. Por ejemplo, you should read a book. Tú deberías leer un libro. Te está sugiriendo que leas un libro. Y por ejemplo, you shouldn't have a gun. You shouldn't have a gun. Dice, tú no deberías tener un arma. En ambos casos, should nos está sirviendo para dar una sugerencia, ¿ok? Yo te sugiero leer un libro. Yo no te sugiero tener un arma. Entonces, por ahí anótalos de igual manera. Should es el modal para sugerencia. Ahora, en este caso, sabiendo eso, como tenemos aquí entre comillas, digo entre paréntesis que dice suggestion, vamos a agregar en el 3 you, el modal de sugerencias, que es should clean your room. It's really dirty. Tú deberías limpiar tu habitación. Está muy sucia. Entonces, seguimos con el número 4. Selene, espacio en blanco, finish her homework before leaving the house. Selene, espacio en blanco, primero su tarea antes de abandonar la casa o antes de irse de casa. Y entre paréntesis tenemos que es de obligation, obligación. Y recordemos que el modal para obligación es must o mustn't, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, como nos dice que está negativo, vamos a agregar Selene must finish her homework before leaving the house. Selene debe terminar su tarea antes de irse de casa, porque está hablando de una obligación. Seguimos. En la número 5 dice, ellos, espacio en blanco, gritar en la biblioteca. Y entre paréntesis tenemos que es negativo y una prohibición. Por lo tanto, volvemos el tiempo atrás y encontramos que el modal de prohibición es mustn't. Por lo tanto, como dice que es negativo y en prohibición, y el modal para prohibición es must, en negativo sería mustn't, nos queda lo siguiente. They mustn't scream in the library. Ellos no deben de gritar en la biblioteca. Porque recordemos, está hablando sobre una prohibición. La número 6 dice, el, espacio en blanco, hacer su parte del trabajo. Y entre paréntesis tenemos que es responsabilidad. En este ejercicio vamos a dar vuelta atrás y vamos a ver que el modal para responsabilidad es have o has to. ¿Cuál vamos a usar? Recordemos que en la pregunta dice he, el sujeto es él, he. Y si damos vuelta atrás y vemos la regla, vemos que para él se utiliza el has, porque es una tercera persona el sujeto. Entonces venimos acá
Entonces nos quedaría he has to do his part of the work. Él debe de hacer su parte del trabajo. ¿Por qué? Porque está hablando sobre responsabilidad, como tenemos ahí en paréntesis. El número 7 dice, Miriam, espacio en blanco, sí, she is blind. Y entre paréntesis tenemos inability. Miriam, espacio en blanco, ver. Ella es ciega y es de inhabilidad. Si volvemos el tiempo atrás, encontramos aquí can't y can. Can es para habilidad, yo puedo, y can't es para inhabilidad, yo no puedo. Por lo tanto, si aquí dice que habla sobre inhabilidad o que no es capaz, vamos a agregar un can't, que básicamente quedaría Miriam can't see, she is blind. Miriam no puede ver, ella es ciega. La número 8 dice Ernesto, espacio en blanco, fallar el examen si no estudia. Y habla sobre una posibilidad. Ernesto, espacio en blanco, fail the exam if he doesn't study. Entonces, como dice que es de posibilidad, vamos a irnos para atrás y encontramos aquí may. Volvemos el tiempo para acá. Como habla sobre una posibilidad, vamos a agregar el may y nos queda Ernesto may fail the exam if he doesn't study. Ernesto puede o podría fallar el examen si no estudia. Y ya terminamos con la 8. La número 9 dice Andrea, espacio en blanco, smoke outside the school. She can have problems. Esta es una sugerencia negativa. Como habíamos dicho, aunque no una positiva, el de sugerencias es should y el de sugerencias negativas, o te sugiero no hacer esto, es shouldn't. Entonces aquí, Andrea shouldn't, porque dice que es negativo, smoke outside the school, she can have problems. Tenemos, Andrea no debería fumar afuera de la escuela, ella puede tener problemas. Y ahí nos quedaría la sugerencia negativa, ¿vale? Y en la número 10, we, espacio en blanco, go to class right now. Nosotros, espacio en blanco, ir a clase en este momento. Entre paréntesis tenemos que es una responsabilidad y que está en negativo. Y el de responsabilidad es el have to o has to. Tenemos el sujeto we, por lo tanto, según la regla, vamos a utilizar have. Entonces, we don't have to go to class right now. Nosotros no tenemos que ir a clase en este momento. Con eso terminamos esta primera actividad y vamos a pasar a la segunda. En la segunda dice, let's make sentence. Vamos a hacer oraciones. Ahora, vamos a hacer oraciones. Esta es una actividad un poco más libre, es de respuesta abierta. Yo te voy a dar mis respuestas y te invito a que realices las tuyas. Vamos a seguir. La primera dice, nos están poniendo escenarios aquí en los cuales debemos hacer nosotros oraciones. ¿Ok? El primer escenario dice, pidiendo permiso para ir a algún lado. Recordemos que aquí dice asking for permission. Pidiendo o preguntando por permiso. Como es una pregunta, recordemos que vamos a iniciar entonces. Bueno, primero que nada, el modal de permiso es may. Entonces, como es una pregunta, el may se va a ir hasta adelante. Recordemos eso. Entonces, pues ya para eso solamente hay que pensar un lugar el cual querramos pedir permiso y realizar la oración. En mi caso yo voy a decir, may I go to the restaurant? May I go to the restaurant? ¿Puedo ir al restaurante? Y ya tenemos una oración para pedir permiso de ir a algún lado. La 2 dice, sugiriendo a alguien que tome agua. Esa está muy sencilla, respuesta cerrada. Recordemos que el de sugerencia, te sugiero hacer esto, es should, aunque no tenemos la diapositiva, pero es should. Entonces vamos a decir, you should drink water. En este caso yo estoy usando you. Tú deberías tomar agua. O tú debes tomar agua.
Pero como yo utilicé you, pero eso no quiere decir que no puedas utilizar otro. Por ejemplo, puedes decir, we should drink water. Nosotros deberíamos tomar agua o debemos tomar agua. En ese caso el sujeto puede cambiar, pero como te digo, el comando no cambia. En el número 3 dice, saying that you have the ability to do something. Decir o diciendo que tienes la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, yo voy a decir, vamos a volvernos acá. El modal para habilidad es can. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, que yo tengo la habilidad para cantar, ¿no? Entonces voy a decir, I can't sing. Yo puedo cantar. Y ahí tendríamos la número 3. La número 4 dice, talking about a plan that possibly will happen. Hablando sobre un plan que posiblemente vaya a pasar. Recordemos que el modal de posibilidad lo tenemos acá y es may. Entonces, si estamos hablando sobre un plan que posiblemente vaya a pasar, vamos a decir algo así como, no sé, si yo quisiera decir, posiblemente yo vaya a jugar golf. Voy a decir, I may go to play golf. Yo podría ir a jugar golf. En algún momento, en algún punto, pero podría ir a jugar golf. La número 5 dice, prohibit someone to do something. Prohibir a alguien de hacer algo. Recordemos que el modal de prohibición es mustn't, ¿ok? Entonces yo quiero decir, no puedes o no debes entrar en... no puedes entrar en ese edificio, por así decirlo. Para prohibirle a alguien que entre a ese edificio voy a decir yo, you mustn't go into that building. Tú no debes de ir a meterte a ese edificio. O tú no deberías entrar a ese edificio. Esa es la que yo voy a crear. La número 6 dice, diciendo que los perros no tienen habilidad para volar. Pues en este caso el modal de inability sería can't. Por lo tanto, yo voy a decir simplemente dogs can't fly. Y quedaría, los perros no pueden volar. Triste por los perros, pero es cierto. La número 7 dice, saying that you need to do something right now. Decir o diciendo que necesitas hacer algo en este momento. Por ejemplo, recordemos que acá atrás el modal para decir necesidad es have to o has to. En este caso dice decir que tú necesitas hacer algo en este momento. Y recordemos que para decir tú en inglés es I. Tú, I. O sea, más bien, perdón, no tú, o sea, yo, I. Yo, I. Y I no es en tercera persona, por lo tanto es have to. Entonces vamos a poner la 7. No sé, yo necesito ir al hospital ya. Voy a decir, I need to go to the hospital right now. Y ahí estoy diciendo, necesito ir al hospital en este momento o ya. I need to go. No, perdón. I have to go to the hospital right now. Y ahí tenemos la número 7. Y por último, obligar a alguien a respetar una regla. En este caso suena un poco agresivo, pero más que nada quiere decir hacerle saber a alguien que tiene que respetar la regla. Una regla, la que tú quieras. Y el de obligación es must. Perdón. El modal de obligación es must. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, tú debes permanecer en silencio. Para traducir lo quedaría you must remain in silence o you must be quiet. En ese caso estamos diciendo tú debes estar callado.
Y con eso terminamos este ejercicio. Yo en verdad te recomiendo que si, si puedes lo realices antes de ver el video y luego comparas y contrastas las respuestas con lo que yo te voy a decir. Puedes crear tus propias respuestas con esto. El chiste es que crees tantos escenarios puedas y te sientas cómoda para que poco a poquito te vayas desarrollando más con los modal verbs. En el próximo video vamos a ver un poco sobre el going to y el will. Así que prepárate. Por mientras, espero que este estudio te esté sirviendo, que estas presentaciones te sirvan de alguna manera para reforzar y estar más segura para tu examen. Éxito, bebé. Buenas noches.